Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números. Estamos en este capítulo 17, en que nosotros estamos mirando el capítulo 27 del libro de los Números, del 1 al 11, sobre la herencia de las hijas. Habíamos concluido la última vez, que tiene una presentación teológica y un estudio muy interesante sobre el no perder la tierra. Esto es lo que ellos, desde un contexto también histórico que han sufrido, necesitan ahora afrontar. ¿Cómo tenemos que solucionar? Y bueno, es justamente a través de estas leyes que de esta manera se evita que unas cuantas tribus acaparen más propiedades que las recibidas en la distribución de la tierra de Canaán. Es evidente que la ley o costumbres es reevaluada para favorecer la justicia, proteger la familia y la tierra como dos valores inalienables. Esta es la riqueza que nosotros tendríamos que hoy también repensar, ¿verdad? Siempre el sentido de favorecer la justicia, que según las constituciones, etcétera, de todas las naciones, también la nuestra, nos habla, ¿verdad? Que todo ciudadano tiene que tener su tierra, un lugar donde vivir, una casa digna, etcétera. Y para eso como comunidad tendríamos que ayudarnos. En el programa anterior hacíamos hasta casi un desafío, así como en muchas otras cosas, en las ollas populares últimamente, con la situación del coronavirus pudimos ayudarnos. Y bueno, ¿por qué no podemos hacerlo también ahora, verdad? Con esto que estamos reflexionando, porque hay mucha gente que está sin tierra, mucha gente que vive sin una propiedad, sin una casa digna, en fin. Hay muchos problemas, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Pero es ahí donde tenemos que salir al frente. Porque si no, leemos, sabemos, conocemos la Biblia, pero después lo ponemos o no en práctica. Porque la Biblia es un libro pedagógico que nos indica un camino a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar.
Y la propuesta que nos está haciendo aquí en este caso dice, fíjense cuando se habla de la herencia, ¿verdad? De las hijas, en este caso, no podían recibir la tierra como herencia. Pero aquí ya hay, o se está repensando y se está elaborando una ley que vaya a favor. Y con esto dice, es evidente que la ley o costumbre es reevaluada para favorecer la justicia y proteger la familia y la tierra como valores inalienables en la sociedad, y también como proyecto de sociedad justa que Dios propone para su pueblo. Esta ley se relaciona con la del año jubilar, cuyo interés es defender la tierra y la familia de los abusos y desequilibrios que continuamente amenazan la convivencia humana. Cuando te dice aquí justamente para defender la tierra y la familia de los abusos y desequilibrios que continuamente amenazan la convivencia humana. Pues la familia en sentido extenso recibe la tierra de Dios para que pueda subsistir dignamente. Recibe la tierra de Dios para que pueda subsistir dignamente. Pero cuando las hijas se casen, ¿verdad? ¿A dónde irá a parar el patrimonio familiar? ¿A dónde irá a parar, ¿verdad? Este patrimonio familiar. El último capítulo del libro, el número 36, zanjará esta cuestión a favor del clan de familia y la distribución equitativa de la tierra. Vamos a mirar entonces este último capítulo del libro, el número 36. Es lo que nos va a dar una solución con respecto al favor del clan familiar y la distribución equitativa, porque esto es el problema siempre que surge, este es el problema que continuamente sobre que la sociedad se está debatiendo, ¿verdad? Porque claro, en la medida en que uno va creciendo también como sociedad, siempre tiene que ir ubicándose, tiene que tener una casa, tiene que tener un lugar donde vivir. Ahora veamos un poco y reflexionemos con respecto al derecho a la propiedad. ¿Qué se nos dice con respecto al derecho a la propiedad? Toda persona, dice, tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 17. Imagínense, esto ya lo tenemos en el derecho universal de los derechos humanos de la Declaración Universal. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Pero para eso también, como decíamos en nuestros cursos anteriores, cuando hablamos de la propiedad, no es simplemente también dar, distribuir, porque si no hay una educación, si no hay un acompañamiento, pero verdadero, sincero con las personas, después sabemos cuál es la realidad. La gente lo vuelve a perder, lo vuelve a vender, lo vuelve, no sé, hace cualquier cosa por morondanga, como decimos, o sea, se regalan las cosas. Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto, en que son relativamente pocos los que poseen mucho. Son relativamente pocos los que poseen mucho y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a todos. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a todos. Este es, pues, el cuadro. Están aquellos, los pocos que poseen mucho, que no llegan verdaderamente a ser, porque por una inversión de la jerarquía de los valores se encuentran impedidos por el culto del tener. Y están los otros, los muchos, que poseen poco o nada, los cuales no consiguen realizar su vocación humana fundamental al carácter de los bienes indispensables. Ellos carecen totalmente, ¿verdad?, de los bienes indispensables y entonces no pueden realizar tampoco su propia vocación. Por eso yo les decía, ¿por qué carecemos de estos bienes? Y muchas veces la primera carencia es la educación. La primera carencia es el cómo nosotros podemos utilizar los bienes que tenemos a disposición, que tenemos a mano. Si no somos capaces de utilizarlos, ciertamente que no podremos hacer nada. El mal no consiste en el tener como tal, sino en el poseer
que no respeta la calidad y la ordenada jerarquía de los bienes que se tienen. Calidad y jerarquía que derivan de la subordinación de los bienes y de su disponibilidad al ser del hombre y a su verdadera vocación. Esto entonces es lo que nosotros encontramos también en uno de los escritos del Papa Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, en el número 27. Y esto es importante, ¿verdad?, que lo reflexionemos siempre porque nos habla sobre el derecho también a la propiedad y el cómo tenemos que utilizar de los bienes que Dios nos ha regalado. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Desde el inicio de la pandemia, el Vaticano apoya a países en donde el paso del coronavirus ha sido más desgarrador. Para hacerlo, el Papa creó la Comisión Vaticana COVID-19, que depende del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Su prefecto ha denunciado que mientras se dedican grandes sumas de dinero a gastos militares, las víctimas de los conflictos son desproporcionalmente afectadas por la crisis. Por eso han aumentado las solicitudes de ayuda desde países como Yemen. Hacer que la olla llegue a una zona de conflicto es siempre un desafío, y no es solo Yemen, es en otros lugares, en Brasil y Venezuela y en otros países donde la necesidad de ayuda nos llama a intervenir, pero la intervención en sí misma se hace difícil por la situación del conflicto. El cardenal celebró que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara un alto al fuego global. Dice que no podemos luchar contra la pandemia si estamos luchando o preparándonos para luchar unos contra otros. Concretamente, para restaurar la paz, la Iglesia puede ayudar de distintas formas. Por ejemplo, en las iglesias locales hay organismos que apoyamos desde nuestro dicasterio, como comisiones de paz y Caritas Internationalis. El cardenal dice que sin seguridad las respuestas a la pandemia no están completas y que sin un control de armas es imposible garantizar la seguridad, una cuestión central de las mesas de trabajo. Hemos profundizado en la cuestión de la violencia en general, desde la violencia doméstica hasta la violencia entre estados, o también cuestiones relacionadas con la estabilidad nuclear. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo ha detectado un aumento del gasto militar. Solo en 2019 el gasto militar mundial fue de 1,9 billones de dólares, una cifra que equivale a 300 veces el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, Junto a mí. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Miremos ahora del capítulo 27, del 12 al 23. Josué, que es sucesor de Moisés. Aquí entonces ya se le entrega la batuta, ¿verdad? Estamos hablando siempre de una comunidad. Hemos cumplido con nuestra misión y alguien tiene que comenzar a llevar adelante esta comunidad. Josué constituido como jefe de la comunidad. Luego el Señor dijo a Moisés: sube a esta montaña de los Abarim y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que la hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos, lo mismo que tu hermano Aarón. Porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad promovía una querella, ustedes se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad a los ojos de ellos por medio del agua.
Se trata del agua de Meribá de Cadés, en el desierto de Sin. Entonces Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que le guíe en todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. El Señor respondió a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impón tu mano sobre él. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos. Y le comunicarás una parte de tu autoridad, a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Josué deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones de Urim delante del Señor. Él y toda la comunidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego impuso su mano sobre él y le transmitió sus órdenes, como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Qué lindo que es esto. Josué, constituido jefe de la comunidad. Uno se pregunta, ¿y por qué esto aquí, verdad? ¿Por qué tiene que Moisés quedarse por el camino? Moisés que ya tanto luchó, batalló. La historia de Moisés es muy interesante, ¿verdad? La historia de Moisés, desde que es salvado de las aguas por su mamá, que no se anima, ¿verdad?, a tirarlo al Nilo, que se muera este niño, sino que la salva, ¿verdad? Pero de esta manera también poniendo en manos de Dios, ciertamente. Lo deja ahí en el río. Bueno, al final toda esta historia interesante, la hija del faraón, es la única que puede ir contra las órdenes del faraón en ese momento. Ningún otro ciudadano podría. Sin embargo, la hija del faraón. Pero al mismo tiempo entra también elementos que nos hacen pensar para lo posterior. Porque Moisés, siendo hija del faraón, adoptivo ciertamente, entra en el palacio. Estando en el palacio también tiene una formación muy buena. La educación, imagínense la educación del palacio, siendo nieto del faraón, siendo hijo de la hija del faraón. Estando entonces en ese ambiente, él comienza a encontrarse directamente, nada más y nada menos que con quién, y con toda la sabiduría, y más aún la sabiduría de Egipto en ese tiempo, considerada el primer mundo, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, cómo se va maquinando esta historia, cómo se va pensando, nos hace entender que aquí Dios va actuando en nuestra propia historia de acuerdo a los elementos que encontramos en nuestro contexto en el que vivimos. Este contexto que le ayuda después a Moisés a ir afrontando esta situación. Tiene una buenísima formación, obedece, hace un camino. Bueno, ya conocemos la historia. Ahora, sin embargo, el Señor le dice, bueno, Moisés, hasta aquí llegó tu misión, hasta aquí llegó tu función. Ciertamente que Moisés aquí no reacciona en forma negativa, sino que muy positiva. Le dice, bien, el Señor, una vez que hayas contemplado, irás a reunirte ya con los tuyos. Lo mismo que tu hermano Aarón. Le da la posibilidad que por lo menos suba, dice, al monte para que puedas contemplar esa tierra en la que tú no entrarás. Porque dice en el desierto de Sin, cuando la comunidad promovía una querella, ustedes se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad a los ojos de ellos por medio del agua. Entonces, dice Moisés directamente, pero también con mucha sencillez y tranquilidad. No es que él comienza ahí a plaguearse, como decimos nosotros, ¿verdad? Dice que el Señor Dios, que anima todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y que ellos lo obedezcan en todo. Algunos elementos para subrayar, siempre dentro de la religión, ¿verdad?, del judaísmo, siempre de este pensamiento religioso interesante, porque primero no le importa a él su muerte o que Dios ya lo va a llevar o que Dios ya lo va a hacer descansar o que le está diciendo ya cumpliste con tu misión. Porque normalmente nosotros pataleamos, ay Señor, Señor, no me quiero morir, Señor, Señor, dame esto, Señor, prolonga esto. Así somos nosotros, ¿verdad? Porque tal vez, de cierta manera, no estamos cumpliendo todo lo que tendríamos que hacer a cabalidad.
¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? Cuando uno sabe que está cumpliendo, está haciendo la misión del Señor y dice, bueno, Señor, yo estoy aquí como instrumento tuyo, estoy en tus manos. Estamos haciendo aquello que tú quieres, Señor, simplemente haciendo lo que tú nos estás pidiendo. Y entonces así nos vamos moviendo. Y entonces, Él directamente dice que el Señor, el Dios que anima todo viviente, reconoce, es el Señor el que anima todo viviente. Es como decir, también, Señor, tú me animas a mí, tú animas a la comunidad, tú animas entonces a la sociedad, el que anima a todo viviente, entonces. Y ahora pide, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo. Al que ellos obedezcan en todo. Ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos. Le preocupa entonces, ¿qué cosa? Le preocupa la comunidad. Hay que poner al hombre. Pero ¿para qué este hombre? Para que guíe a la comunidad. Hay que poner a este hombre, ¿para qué? Para que ayude verdaderamente a que la comunidad pueda crecer. Hay que poner entonces al hombre aquí que responda a las necesidades del pueblo. Y ese es el liderazgo. Yo, dice Moisés de cierta manera, esto lo dice en forma implícita, no está escrito aquí, hice lo que pude. Yo procuré responder a las necesidades del pueblo. Porque cuando Él está diciendo que ponga al Señor al frente de esta comunidad un hombre que la guíe en todos sus pasos y al mismo tiempo que ellos obedezcan en todo. Es como decir, bueno, Señor, yo estuve a tu servicio para que la comunidad camine de acuerdo a lo que tú querías de esta comunidad y espero que la haya hecho bien. Así también pido, Señor, que otro pueda continuar lo mismo que yo pude hacer con tu ayuda. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores
que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando qué es lo que en este capítulo, ¿verdad? 27, del 12 al 23, nos quiere decir esto de que Josué es sucesor de Moisés, algunas características esenciales. También, al igual que sus hermanos Miriam y Aarón, Moisés también no entrará a la tierra prometida, morirá habiéndola contemplado solamente. Por eso le dice, una vez que subas desde ahí, entonces vas a contemplar y luego, entonces irás a descansar con los tuyos. ¿Por qué? Porque ha sido también castigado junto con la generación de israelitas que salió de Egipto. Ya habíamos leído en el capítulo 27, ¿verdad? Pero el libro de los Números no se ocupa de su muerte. No le preocupa eso. Esta será narrada recién al final del libro del Deuteronomio, en el 34, 1, 8. Sin embargo, a Moisés se le anuncia su muerte y él, dueño de sí, no se atemoriza y se interesa más bien en asegurarse un sucesor que introduzca al pueblo en la tierra de Canaán. Lo que habíamos dicho recién, ¿verdad? Entonces, Moisés no es que se atemoriza, dice, Señor, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me voy a morir? ¿Por qué ya voy a terminar con mi vida? No, tranquilo, dueño de sí, nos dice aquí, ¿verdad? Dueño de sí. Uno es dueño de sí mismo. En la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Asistiendo a los enfermos, hay muchas personas con quien uno se encuentra y dice, esta persona ya está preparada. Está en esa presencia del Señor como diciendo, y bueno, hemos hecho todo lo que pudimos hacer. Estamos ya en este lecho de dolor. Somos capaces de ofrecer este momento del dolor también por la propia purificación en primer lugar, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros no somos guatijaños, sino que nosotros estamos en comunidad. Entonces nuestro mismo dolor purifica también a la comunidad, purifica también a nuestra familia, nos purifica a todos, también a mí, que muchas veces me voy, pero totalmente sin conocer a una familia, a un enfermo que te llaman, unción de los enfermos, la comunión, el rezar. Y a mí me purifica mucho. ¿Pero por qué me purifica? Porque continuamente me encuentro ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la limitación humana, ante la muerte. Pero sobre todo entonces de ahí tengo que hacer ese otro paso. El otro paso que estamos diciendo aquí y que nos hace entender, que dice, Él es dueño de sí. Aquí, Moisés es dueño de sí. Sabe que ese es su camino. Sabe que pasará por ese camino. Entonces, bueno, le escucha al Señor y dice, bueno, Señor, si tú lo dices, lo presenta también tú que eres dueño de la vida, le dice. Le dice directamente.
Sube a esta montaña de Abarim, contempla la tierra que he dado. Una vez que hayas contemplado, le dice, irás a reunirte con los tuyos. Lo mismo que tu hermano Aarón. Entonces él dice que el Señor, el Dios que anima todo viviente, es consciente entonces que la vida, es consciente aquí Moisés, de que hemos recibido todo de parte de Dios. El Dios que anima a todo viviente. Y después ya viene su segunda preocupación, por eso es dueño de sí. Reconoce, sabe, eso es ser dueño de sí mismo. Cuando uno reconoce y sabe todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos ofrece. Y entonces desde ahí no se atemoriza y se interesa más bien en asegurarse un sucesor. Se quiere asegurar de que siga un sucesor. Pero ¿por qué también se quiere asegurar de alguien que continúe? Justamente es por su donación al pueblo, por su donación a la gente. Cuando uno ama a alguien, siempre quiere el bien de los demás, siempre quiere el bien de la gente. Y eso es lo que aquí estamos pudiendo entender. Moisés está preocupado de la comunidad. Yo hice mi misión, Señor, tú que eres dueño, muy bien, de la vida, tú eres dueño de todo, aquí estoy a disposición. Pero ¿sabe qué me preocupa? Me preocupa mi comunidad. Señor, pon a alguien, ¿verdad? Pon al frente de esta comunidad a un hombre que guíe en todos sus pasos y que ellos obedezcan en todo. Aquí también ya es otro pedido que está haciendo Moisés al Señor. Ahora pido por la comunidad. Tiene que ser viceversa. Primero un hombre capaz, un hombre que se preocupe de la gente, ¿verdad? El hombre de la gente, el hombre del pueblo. Entonces, el cristiano de la gente, el político que sea verdaderamente de la gente, del pueblo. Y así también el pueblo que pueda responder, ¿verdad? Y que pueda obedecer y que pueda escuchar. Pero, ¿viste? Tiene que ser viceversa, viceversa. El uno y el otro. Entonces, cuando hay corresponsabilidad de ambas partes, la comunidad va adelante. Y eso es lo que Moisés le está pidiendo aquí al Señor antes de dejar su puesto a Josué. Se interesa más bien en asegurarse un sucesor que introduzca al pueblo en la tierra de Canaán. Dos expresiones de Moisés llaman la atención en su súplica a Dios. Primero, la invocación en la que le llama Dios de los espíritus de todo viviente. Dios de los espíritus de todo viviente. Esto es lo primero que llama la atención. Y luego, y la imagen de pastor y su rebaño en relación con la comunidad. Moisés invoca a Dios, porque siendo el Dios de la vida, no dejará que su pueblo muera y le dará lo necesario para vivir. Asimismo, tener un buen líder es indispensable para que los israelitas no se disgreguen ni se pierdan. Por tanto, la imagen del pastor que conduzca a su pueblo habla claramente de la importancia que tiene el futuro o futuros dirigentes para guiarlo y gobernarlo con rectitud y justicia. Para guiarlo con rectitud y justicia. Por lo tanto, son los dos elementos fundamentales que nosotros podemos encontrar aquí y que a nosotros nos tiene que hablar y nos tiene que llamar la atención para comprometernos cada vez más, ¿verdad?, con nuestra sociedad. Tenemos que comprometernos cada vez más también con nuestras familias, porque si le está diciendo aquí que le obedezcan, ¿verdad?, a Él, es porque Él también tiene esa capacidad de ponerse al frente de la comunidad. Entonces, indica, tú y la llamo ahí cualquier güey corneta que dice, vea. Y cuando te está diciendo también, así la comunidad del Señor, dice, no estará como una oveja sin pastor. La comunidad no estará como una oveja sin pastor. Sabemos que cuando la comunidad está sola, cuando la comunidad no es acompañada, se siente como una comunidad sin un pastor, oveja sin pastor. Esto se utiliza varias veces, también los escritos proféticos lo volverán a utilizar, principalmente Ezequiel lo volverá a utilizar y otros más, ¿verdad? Otros profetas utilizan la cuestión del buen pastor. Y luego ya sabemos en el Nuevo Testamento Jesús que se presenta, Juan capítulo 10, del 1 al 10. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti, vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy a saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz.
para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 27 del 12 hasta el final, que es el 23, el versículo 23, donde se le presenta a Josué que será constituido como jefe de la comunidad. Con estas dos actitudes interesantes, dos expresiones de Moisés. Primero, el Dios de los espíritus de todo viviente. Dios de los espíritus de todo viviente. Es reconocer que el que lleva la historia, el que lleva la vida del pueblo, ¿quién es? Es Dios. Entonces aquí también tenemos que entender otro de los elementos fundamentales que se presentan en la palabra de Dios. Cuando a Moisés se le pide ya el dejar, ponerse de lado, Moisés no comienza a patalear. Yo quiero la reelección, yo quiero esto, yo quiero continuar, yo quiero. O sea, mirándose a sí mismo como él es el único salvador y como que él va a hacer todo. Y él se convierte entonces en Dios. Sin mí nada podéis hacer, más o menos, ¿entendiste? Como mucho en nuestra gente, nuestros políticos, o no solamente políticos, cualquiera de nosotros que estamos en una parroquia o que estamos, no sé, en donde sea, donde Dios nos llama dentro de la iglesia, en un servicio. Va, él bella bota hacer más o menos. Va, él bella bota hacer o sea, ¿qué? Va a caer todo. Yo no puedo dejar. Nadie puede hacer lo que yo hago. Y ese es nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestro encerrarnos en nosotros mismos y pensar que nosotros somos imprescindibles. Yo estoy aquí, yo soy esto, yo soy aquello, soy el director de esto, soy el rector de aquello, soy el presidente de esto. Entonces, ya en tema hoy, ¿verdad? Soy el párroco de aquí, soy el jefe de mi capilla, no sé. Y no sabemos ceder. Entonces, aquí cuando el Señor le está diciendo que Él no va a entrar a la tierra prometida, en realidad no es tanto acentuando, a pesar de que dice aquí, ¿verdad? Porque dice que ustedes en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, ellos, dice, se rebelaron contra la orden de manifestar la santidad. La santidad, mi santidad, dice el Señor. Pero ¿será verdaderamente eso, el no haber Moisés, Aarón? No han ellos nunca revelado la santidad del Señor. Ellos no han promovido esa santidad. ¿Cómo es esto? Entonces, en el fondo, no es tanto esto, sino que es el hecho de que el autor sagrado nos quiere mostrar que aquí quien dirige la historia es Dios. Es Dios el que dirige la historia. No soy yo. No somos nosotros quienes dirigimos la historia, sino que es Dios quien dirige la historia. Entonces dice, bueno, yo te necesito a vos, porque yo dirijo la historia, pero ¿cómo lo voy a dirigir? Y lo voy a dirigir a través de vos. Yo necesito de vos porque vos estás en el mundo. A través de vos, entonces, causa segunda, como dice Santo Tomás de Aquino, yo estoy dirigiendo la historia. ¿Cómo nosotros, entonces, hacemos que nuestra comunidad, pueda caminar? Nuestra comunidad va a caminar en la medida en que nosotros prestamos nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestros pies, nuestro amor a esa comunidad, a las personas, porque a través de nosotros, entonces, Dios está obrando. Y ahora cuando le dice a Moisés, muchas gracias Moisés, tu función entonces ya ha concluido. Ahora yo le quiero nombrar a otro, para que vos también seas consciente que no sos vos el autor de toda la historia. Vos sos parte esencial, sos parte importante, cada uno de nosotros es parte importante de su familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Todos hacemos parte esencial, todos somos esenciales en este sentido, pero no somos imprescindibles. Eso sí, es esencial tu presencia. Si vos sos papá, vos sos el único y es esencial esa figura paterna dentro de tu familia para que tus hijos crezcan bien. Es elemental y fundamental vos como mamá estar allí y hacer parte de esta historia que tenés que llevar. Pero es la acción de Dios entonces siempre la que te está pidiendo
para que Él pueda actuar a través tuyo. Y eso nos lo muestra muy bien aquí, ¿verdad? En este pasaje. Y estas dos expresiones, ¿verdad? Dios de los espíritus de todo viviente. Dios de los espíritus de todo viviente. Es Dios el que nos da la vida. Es Dios el que nos está inyectando esta fuerza y este entusiasmo para llevar adelante una misión. Tú, Moisés, ya los has llevado, pero ahora también te agradezco que entiendas que tu tiempo ha terminado. Miriam ya ha muerto. Aarón, tu hermano, también ya se murió. Ahora te corresponde a vos. Y el que va a venir, y bueno, el que va a venir, déjame a mi cargo. Porque yo soy siempre el que dirijo la historia de Moisés. Este muchacho, que ahora a quien le voy a poner, que va a ser Josué, él también va a hacer lo que yo le digo. Él también va a llevar la historia del pueblo y de la comunidad de acuerdo a los criterios y los valores. Y por eso, claro que Moisés está preocupado, ¿verdad? Por eso enseguida dice, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos y que ellos obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Así esta comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Los dos elementos entonces aquí que se unen. Moisés entonces invoca al Señor porque siendo el Señor de la vida no dejará a su pueblo que muera, no dejará y le dará lo necesario para vivir, o sea, lo acompañará siempre. Asimismo, tener un buen líder es indispensable. El líder es indispensable. En este caso será Josué, para que los israelitas no se dispongan ni se pierdan. Por tanto, la imagen de este pastor que conduce a su pueblo habla claramente de la importancia que tiene el futuro o futuros dirigentes para guiarlo y gobernarlo con actitud y justicia. Aquí está el caracú, aquí está la idea central, porque nos dice que también nosotros tenemos que bajar un poquitito el cambio, ¿verdad? Pensando que nosotros somos los únicos que llevamos toda la historia, que nosotros somos los únicos salvadores del mundo, más o menos. Nos consideramos mesías, como a través de mí todo se salvará, porque soy yo, Shela Shebalea. No. El Señor le dice, Moisés, ya has cumplido tu misión, te agradezco. Ahora vos también te vas a ir con tus hermanos, con Miriam, con Aarón. Dios entonces elige en esta última parte a Josué por su rectitud de corazón. Vamos a ver en el 27:18 justamente nos dice, el Señor respondió a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por su espíritu, e impón su mano sobre él. Entonces, queridos amigos, así estamos reflexionando este capítulo 27. Es tan lindo ponernos, dar un paso al costado cuando nos llega el tiempo, cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ser capaces también de educar, de formar, así como a Josué, porque estuvo todo el tiempo Josué como esa sombra que caminaba con Moisés. Y entonces con facilidad puede seguir los mismos pasos de Moisés. Y ahora entonces, queridos hermanos, concluimos así este estudio bíblico del día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.